En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Este evangelio está muy interesante porque habla del llamado a participar en su ministerio con Jesús, de un hombre que era conocido como pecador. Recordemos que para los judíos había dos tipos de pecadores de lo más grave en la mentalidad de ellos, y que lo van a referir mucho a Jesús: las prostitutas y los publicanos. Las prostitutas, pues sabemos por qué. Los publicanos es porque eran hombres que recaudaban los impuestos de la gente para entregarlos a Roma. Entonces, en ese sentido los veían como traidores. Pero por otra parte, también ellos aprovechaban pues también para embolsarse más dinero del que a lo mejor era lícito. Entonces eran muy mal vistos. Pues Jesús llama a un publicano para ser su discípulo, su apóstol. Y por esto viene la crítica. En el Evangelio vemos que Jesús se sienta a comer con él y con otros publicanos. Hay muchos publicanos, y entonces los ven los fariseos, que se sienten muy buenos porque ellos leen la palabra de Dios, porque ellos ayunan, porque van al templo, y critican a Jesús. Fíjate el atrevimiento, critican a Jesús porque se sienta a comer con este tipo de personas. Y Jesús aprovecha para decirles: pues es que los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Y entonces Jesús es ese médico que viene a sanar a los enfermos por el pecado. De manera que también cuando vemos en la iglesia que alguien no vive conforme a la voluntad de Dios, recordemos que la iglesia, lo decía el Papa, no es un lugar de santos, un museo de santos, sino un hospital para pecadores. Entonces los que somos pecadores. Muchas veces nos critican, hay personas que nos critican porque nos golpeamos el pecho en la misa. Acuérdate lo que decimos: por mi culpa, estoy reconociendo que soy pecador. Al inicio de la misa digo: yo confieso que he pecado mucho. De manera que no estamos diciendo: yo confieso que soy muy santo, porque soy santo. Estamos diciendo: porque soy pecador y necesito de la misericordia del Señor. Y cuando yo me pongo en esta actitud de decir: Señor, yo soy un pecador, vengo a que tengas misericordia de mí, estoy sentándome a la mesa con Jesús, como este hombre, Leví, que siguió a Jesús y luego cambió su vida. Dice al final, dice Jesús: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Atención a esto, porque el Señor no nos llama a los pecadores para que sigamos pecando. No se trata de continuar igual, sino dejar el pecado, porque luego ha venido un mal concepto respecto a esto. Ahora que el Papa Francisco ha hablado tanto de la misericordia, que la iglesia tiene que llamar a la misericordia, que no juzguemos, todo esto está muy bien, pero el problema es querer seguir igual. Y entonces que el pecador, sí, venga y que siga pecando, que al cabo que pues Dios es misericordioso. Eso es un error. Jesús llama para que se conviertan. El médico, cuando estás enfermo y vas con el médico no te dice: ah, mira, está bien, pues sigue enfermo, así estás bien. No, él te dice: tienes que abstenerte de comer estas cosas, tienes que tomar este medicamento, tienes que llevar este tipo de disciplina, y luego ven a revisión para ver cómo vas, te tienes que hacer estos análisis, y entonces te va a ir curando, pero no te deja igual. De la misma manera, nosotros buscamos al médico para que nos cure, pero tenemos que hacer lo que nos dice para ser curados, no seguir en el pecado. No sigas en el pecado,
Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de dejar atrás el pecado. Si en este tiempo de Cuaresma te propusiste abstenerte de algo, que sea para que te ayude a mejorar, no nada más por una abstinencia de algo que pues no te lleva a nada, que sea porque vas a dejar el pecado. Que Dios nos conceda avanzar en el camino de la santidad, recurriendo a Cristo, el médico que nos cura, que nos sana, que vengamos a Él y le digamos: Señor, estoy enfermo por el pecado, sáname. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.